El tema que nosotros nos interesó tratar fue las famosas maldiciones de herencia o maldiciones generacionales. Esto es una enseñanza que se ha popularizado mucho durante las últimas décadas en Latinoamérica. La iglesia carismática, ¿no?, como se conoce, o el neopentecostalismo, ha enseñado una doctrina que lamentablemente es una falsa enseñanza, porque lo que ellos dicen es que los cristianos pueden estar bajo maldiciones generacionales, maldiciones que han sido transmitidas por sus padres, por sus ancestros, y ellos están viviendo un flagelo, tienen pecados recurrentes por causa de estas supuestas maldiciones generacionales que heredaron de sus padres o de sus abuelos. Pero desde ya tenemos que decir que eso es completamente antibíblico, porque la iglesia de Jesucristo verdadera no está bajo maldición. Una persona en el momento que recibe a Jesucristo en su corazón, que experimenta o que sufre la renaturalización, que experimenta el nuevo nacimiento y recibe una nueva humanidad, esa persona ya no tiene ningún tipo de maldición encima. No puede coexistir Cristo y una maldición al mismo tiempo en un creyente. Tal vez muchos impíos puedan estar bajo determinadas maldiciones, pero no podemos aceptar desde ningún punto de vista que un cristiano verdadero, que tiene a Cristo en el corazón, que tiene al Espíritu Santo en el corazón, que ha recibido los medios de la gracia, al mismo tiempo esté bajo una maldición. Es completamente inconcebible y no es bíblico. ¿Se puede dar esto que repita patrones de sus padres, sus abuelos? Este patrón que se da, o de violencia, o etcétera. Sí, eso es una realidad, pero eso tiene, o lo tenemos que ver más desde un punto de vista social, sociocultural. Es un patrón que se repite por el ejemplo que se recibe en el hogar, ¿no?, en el núcleo familiar, pero desde ningún punto de vista podemos ver esto como un maleficio. No lo podemos ver como una maldición, como una fuerza espiritual que está obligando a las personas a practicar determinados pecados, porque en realidad el problema que tiene el ser humano a la luz de la Escritura es su propio corazón. El Señor Jesucristo dijo, del corazón del hombre salen los adulterios, los homicidios, las envidias, los hurtos. Bueno, todo este tipo de males surgen del corazón humano, y esto es algo propio, esto es algo que el hombre se tiene que hacer cargo. Esto no se lo podemos enchufar a mi abuelo, a mi abuela, sino que tenemos que hacernos cargo de la naturaleza de nuestro propio corazón y arrepentirnos, porque en estas enseñanzas se ha confundido la terapia o la liberación con el arrepentimiento. Entonces, si una persona viene y dice, no, yo tengo una maldición de herencia que está pesando sobre mi vida y he recaído como mi padre o como mi abuelo, entonces esa persona ya no toma su responsabilidad, sino que necesita hacer una serie de confesiones positivas y de renuncias para liberarse de esa maldición, y entonces se anula completamente el mensaje del Evangelio, que es arrepentimiento. Entonces hay que decirle a estas personas, un momento, no, te tienes que arrepentir. Esto no se soluciona con un jueves de liberación y confesión positiva. Esto se soluciona con arrepentimiento. Y ese pecado proviene de tu propia naturaleza. No hay un maleficio ancestral que esté dominando sobre tu vida. No podemos asegurar que funcionan bajo este tipo de maldiciones, porque no es bíblico. Es más, la Biblia dice que, por ejemplo, en Éxodo 25, que es de donde toman esta idea, donde Moisés dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero fíjate que dentro del mismo contexto se está diciendo que es de los que le aborrecen. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, una distinción que tenemos que hacer y que tiene que quedar muy clara en la iglesia es que la iglesia no está bajo maldición de ninguna manera. Tenemos el problema del pecado, que es de la naturaleza humana y que tenemos que combatir con él con la ayuda del Espíritu Santo, pero no podemos decir que el cristiano está bajo maldición, porque entonces se vienen abajo un montón de textos bíblicos donde se nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, o textos como el que dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, o donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos esos textos se nos vienen abajo si nosotros creemos en esas falsas maldiciones de herencia.
Entonces, una realidad es que hemos sido libertados por el Señor Jesucristo de la naturaleza del pecado, y aun cuando hay vestigios de esa fuerza, de esa naturaleza en nosotros y combatimos con ellos, desde ya la maldición ha sido quebrada completamente. Y también se ha utilizado esto para el demonio, te tiene atado este demonio, y empezamos con toda una teología y unas prácticas de liberación que también roza lo emocional, lo teatral y lo ridículo en algunos casos. Exactamente. Muchos cristianos tienen temor de estar poseídos por demonios. Eso es completamente antibíblico. Ningún cristiano verdadero puede tener o estar endemoniado o estar poseído por un demonio y al mismo tiempo estar con Cristo. Cristo no se va y viene cada 5 minutos y el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo es un sello y la unión a Cristo es indeleble. Entonces, no puede existir Cristo y un demonio en el interior de ningún cristiano verdadero. Eso es herejía, o sea, y más que herejía, es estúpido, es absurdo. Lo que sí tenemos que entender nosotros es que el cristiano puede ser tentado. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero la tentación viene desde lo exterior, mientras que la posesión demoníaca sería una influencia interior. Entonces, podemos llegar a ser tentados, incluso podemos llegar a ceder a la tentación en muchas ocasiones, pero es otra cosa, porque la tentación viene de Satanás, viene de afuera, pero no estamos poseídos. Entonces yo quiero decirle a todos los cristianos que están escuchando que no tengan temor de estar poseídos por demonios, porque no lo están. Si verdaderamente has nacido de nuevo y si verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, no vas a estar poseído jamás por un demonio, ni sobre ti van a estar pesando maldiciones de herencia, ni conjuros de brujos, brujas, umbandistas, nada, porque el Hijo nos libertó y ninguna maldición es más poderosa que la sangre de Jesucristo. El cristiano puede luchar con la dureza de corazón, porque tengamos en cuenta esto, en el momento que nosotros nacemos de nuevo, se quiebra la ley del pecado, se quiebra toda maldición. Sin embargo, como hemos dicho en otros programas, quedan vestigios de esa edificación de maldad, y ahora son escombros, y estamos limpiando esos escombros. Entonces, se dan estas cosas, porque eso es parte de la humanidad, pero te imaginas que si nosotros atribuimos eso a demonios, a maldiciones, a maleficios, entonces no nos vamos a hacer cargo nunca de lo que somos ni de nuestra naturaleza, y eso nos va a anestesiar de lo que verdaderamente necesitamos, que es un arrepentimiento, pero el arrepentimiento es por la consideración de mi condición sincera y legítima, y decir, está mal y no lo sigo haciendo. Hay una maldición, la gente no ha entendido que hay una maldición que verdaderamente es seria, y esa es la maldición de Dios. El Señor le dijo a Abraham, al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, yo maldeciré. Muchas personas se escandalizan cuando escuchan decir que Dios maldice. Pero cuando el hombre cayó en el Edén, fue maldecido por Dios y el hombre fue expulsado de la rectitud, y esa es la maldición más severa sobre la cual está todo ser humano. Todo ser humano que ha caído y que no tiene a Cristo está bajo la maldición de Dios, expulsado de la rectitud. Esto es un problema. Y esta maldición sí necesitamos ser liberados urgentemente. Por eso Jesucristo nos libra de Dios. Dijo el doctor R.C. Sproul, Jesucristo no nos libró, no vino a librarnos de Satanás, ni vino a librarnos del infierno. Jesucristo primeramente vino a salvarnos de Dios, porque Dios es el gran problema de todos los hombres, su santidad y su justicia aguda. Entonces, como ese es el gran problema del ser humano, la maldición de Dios, necesita recurrir a Cristo y a la cruz, porque Gálatas 3:13 nos dice que Jesús se hizo maldición para traer a nosotros libertad, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, una vez Cristo quiebre la maldición de Dios, no me tengo que preocupar por ninguna maldición de abuela, porque ya la maldición más seria que podía estar enfrentando el hombre ha sido anulada. El Señor Jesucristo anuló todas las actas de decretos que nos eran contrarias y quitó de sobre nosotros la maldición del Padre. Entonces, si Dios quita su maldición de sobre nosotros por causa de los méritos de Jesucristo, ¿qué hombre puede volver a atarnos? ¿Tendría que ser el hombre más fuerte que Dios?
o los abuelos o los ancestros más fuertes que Dios para poder volver a atar a una persona. También surge en todo esto las prácticas. Hemos visto iglesias donde se tiran sal en la puerta, aceite en las puertas, en las ventanas, y todo este tipo de prácticas que surgen también a raíz de este entendimiento de demoníaco, de demonios por todos lados. Ocurre. Sí, bueno, la actividad demoníaca es una realidad, porque la Biblia nos habla de esto, y si queremos ser bíblicos tenemos que aceptar que hay demonios, porque es que también he escuchado a otros predicadores diciendo que los demonios son ideas, que son filosofías, que de hecho la Biblia pues nos habla de doctrinas de demonios, pero tenemos que entender que la Biblia sí asegura, sí afirma que hay seres personales malignos, ángeles que cayeron y que tienen una naturaleza maligna y ellos operan en este mundo bajo las órdenes de Satanás. Eso es una realidad. Todo el mundo está bajo el maligno. No solamente el umbandista ni la bruja, el del kiosco, el de la panadería, el carnicero, toda persona que no tenga a Cristo está bajo la influencia de Satanás. La gente no suele ver a Satanás en ese tipo de conductas. Suelen ver a Satanás más en lo que es medio Hollywood, bueno, toda esa ideología que vino de la Edad Media, porque todo ese arte angelical viene de la Edad Media, que no está en la Biblia, esos demonios, esas representaciones gráficas de los demonios de Satanás, todo eso viene de la Edad Media y hasta ahora no se lo desinstala a la gente de la cabeza. Sin embargo, la Biblia nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, hay más actividad de Satanás en un falso predicador que en un umbandista o que en un satanista, porque es lo que nos dice la palabra. Se disfrazan como ministros de justicia y hay una actividad de Satanás muchísimo más alta enseñando un evangelio mentiroso que en una iglesia umbandista, eso sí te lo puedo asegurar. Literalmente, sí, es tremendo eso. También un poco nace de la creencia de que puedo perder la salvación, ¿no? Entonces hay hermanos que se apartan, por lo cual pierden la salvación, entonces que pierden, vienen 7 demonios más, lo toman de vuelta y cuando pasa el proceso de arrepentirse y vuelve a ser salvado, aparentemente, y vuelve a ser liberado. Bueno, empiezan todo este tipo de teologías y creencias, también un poco parte de ese mal entendimiento de lo que es la salvación, ¿no? Sí. De no saber que Cristo, una vez que naciste de vuelta, fuiste regenerado, no hay una manera de que vuelvas para atrás. No hay manera de que vuelva para atrás porque los dones son irrevocables, los regalos de Dios son irrevocables. Ese texto que mencionabas, Mateo 12:45, donde se nos dice que un hombre es liberado y sale el demonio, es expulsado el demonio, y el demonio extraña su casa y va y busca 7 demonios peores que él y vuelven a habitar ese lugar, y dice el Señor Jesucristo, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Pero es muy importante analizar cómo finaliza el Señor esta enseñanza. Él dice, esto acontecerá con esta mala generación. ¿Qué es lo que significa? Que un impío puede ser exorcizado y puede ser liberado de un demonio que lo esté poseyendo, pero al no ser un cristiano verdadero y al no haber recibido la liberación de Jesucristo en su naturaleza, la liberación de la maldición de Dios, como habíamos hablado hace un momento, esa persona sí puede volver a ser poseída. Ahora, pero es importante que entendamos que el Señor Jesucristo está hablando de esta mala generación, no está hablando nunca de creyentes, porque yo insisto, lo que tenemos que entender como iglesia es que un cristiano verdadero, no un cristiano falso, ni un cristiano nominal, o sea, solo de nombre, un cristiano cultural, no, ellos sí pueden estar endemoniados y pueden estar bajo actividades de oscuridad, pero un cristiano verdadero, un hijo de luz, nunca puede tener temor de estar endemoniado ni estar bajo ningún tipo de maldición. Y ahora, nuestra vida, para llegar a la plenitud, requiere de un trabajo. Requiere de un trabajo, de una obra. Una obra. Impulsada por el Espíritu Santo. Impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que por ahí algún creyente o algún cristiano verdadero que hoy nos esté escuchando y digan, ok, yo recibí a Cristo, realmente creí con mi corazón, fui regenerado, etcétera, pero siento que paulatinamente en ciertos momentos retomo, caigo en ciertas cosas que parecieran que todo el tiempo está ahí. El cristiano verdadero lucha contra sus males.
el impío no. Y la lucha es interna. La lucha es, la batalla se da en el interior, en la mente y en el corazón. Entonces el cristiano verdadero se aflige con ese mal y lo combate por la motivación, por el deseo del Espíritu Santo, lo combate. Mientras que el impío no. El impío convive con ese pecado interno. Puede que nunca lo exteriorice por un tema social o por un tema de consecuencias, pero convive con ese pecado interno y lo ama y no está dispuesto a batallar contra él. En cambio, el cristiano verdadero sí se aflige, sí siente la necesidad de buscar el perdón de Dios, sí siente la necesidad de batallar y puede que experimente derrotas, que experimente la pérdida de batallas, pero como siempre decimos, la guerra no la perderá. Entonces, John Piper dice que una de las cosas que evidencian el cristianismo verdadero es nuestra lucha interna contra el pecado legítima. Ese problema se desvanecerá, se irá desvaneciendo hasta que se complete el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:16, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hoy, no, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces en este tiempo de debilidad podemos experimentar una lucha fuerte con algo específico, pero tenemos que saber que el Señor Jesucristo nos está perfeccionando y que un día seremos liberados de esa debilidad específica de manera plena. Hoy creo que nadie puede decir que tiene una vida glorificada. Y los que prometen vidas glorificadas es mentira, porque es que la Biblia nos dice claramente que la glorificación es un tema escatológico, o sea, es un tema de futuro. En este momento estamos todos en debilidad. El mismo apóstol Pablo dice, en mí no mora el bien. El apóstol Pablo dijo, hallo esta ley, que el mal que quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer eso no hago. Porque está esa batalla permanente, constante. Entonces, lo que sí podemos es recurrir al arrepentimiento, recurrir a pedirle perdón a Dios, porque en el momento que necesitamos el arrepentimiento, que experimentamos el arrepentimiento, podemos tener la certeza de que Dios está obrando en nosotros, porque el arrepentimiento es un don de gracia que Dios concede a sus hijos, que Dios concede a su iglesia, para protegerlos hasta llegar a la plenitud de la salvación. Como hablábamos acerca de las ataduras, son todas cuestiones que las venimos diciendo desde que arrancó el programa. No hay tal cosa. No hay. Las maldiciones de herencia no hay. Tenemos que entender que una cosa es el pecado natural del corazón humano, la naturaleza humana, y otra cosa son los maleficios ancestrales, místicos o supersticiosos. Eso no existe de ninguna manera. Sí existe una lucha contra el pecado. El problema de esto, como dije, es que si yo digo, o si un cristiano dice que tiene un demonio de mentira, entonces ya ese cristiano no necesita arrepentimiento sino liberación. Y ahí se cae la esencia del evangelio, que nos exige arrepentimiento y no liberación. ¿Me hago entender? Sí. Porque por eso los cristianos van a correr detrás de liberaciones que no existen, porque Cristo ya nos libertó. Insisto, la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una persona que está bajo un patrón de mentira, esa persona lo que tiene que buscar es el arrepentimiento. No tiene que buscar liberación, no tiene que ir al jueves de liberación, tiene que buscar el arrepentimiento profundo que procede del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué esto se ha vuelto más popular, la liberación, que el arrepentimiento? Porque es más ofensivo decir te tienes que arrepentir a decirle tienes que tener liberación. Porque ya me siento víctima, ya me siento bueno. O la persona puede llegar a pensar, ay, no soy tan malo entonces, esto es más un tema externo de Satanás, de demonios, de mis abuelos, no es un tema interno. Entonces eso es más aceptable y por eso es más popular. Es mucho más popular que los predicadores digan y la gente los escuche, es mucho más aceptable que les digan, mira, tú tienes un problema, necesitas ser liberado, yo te libero con una oración. Son cosas todo van de la mano con todas estas falsas creencias de maleficios y de brujería y de confesiones positivas, porque la oración hoy parece más eso, ¿no? Como el abracadabra de los magos, ¿no? Entonces ven que hacemos rezamos determinadas palabras y vas a ser liberado. No funciona así. Necesitas un arrepentimiento puro de corazón. Pero como dije, es más fácil, es más aceptable decirle a una persona, mira, eres una víctima, no tienes la culpa, necesitas liberación, a decirle, sí,
Eres culpable, necesitas el perdón de Jesucristo, necesitas reconocer que eres un mentiroso, tú voluntariamente lo eres y necesitas arrepentimiento. Ahora, hubo campañas muy famosas en los 80 y pico, en los 90 o en los 2000 de un predicador y dos predicadores conocidos donde eran campañas de liberación. De hecho, yo me acuerdo de haber participado en mi época más pentecostal y me acuerdo en el último que estuve, era impresionante que la campaña era el 96% cristianos, el 4%, si es que pones darle un número de gente que no conocía a Dios o que le habían predicado para venir, pero en estas famosas carpas de liberación, el 100% eran cristianos. Lo que estaban. Sí, por eso. Te puedes imaginar que entonces no eran nada. O no eran cristianos o tenían una muy mala enseñanza. Y lo único que estaban experimentando era un frenesí emocional. Porque el hombre pierde el control. El hombre pierde el control de sí mismo. Y cuando el hombre pierde el control de sí mismo, suele atribuírselo a otra voluntad. Pero no es la voluntad, pierde el control de su naturaleza, ya no controla su naturaleza. Por eso el dominio propio es una doctrina muy interesante en la Escritura. Entonces pierden el control. Cuando el Señor nos ha permitido llevar adelante el ministerio en las cárceles, es muy común escuchar personas que han cometido delitos terribles, que uno les pregunta, ¿por qué lo hiciste? Ellos dicen, no sé, ¿qué pasó? Me salí de mí, perdí el control. No sé, no era yo en ese momento. Sí, porque el hombre libera la maldad de la naturaleza propia y empieza a cometer cosas terribles. Nosotros tenemos que con la voluntad someter la naturaleza humana constantemente. Esto lo hacen hasta los impíos, pero muchas personas pues no pueden hacerlo. En realidad lo que ellos hacen es liberan esa naturaleza, esas emociones, y por eso se las atribuyen al diablo. Pero no, yo quiero decirle a la iglesia una gran verdad. Nuestra afirmación es, una persona cristiana verdaderamente no puede tener un espíritu inmundo. El único espíritu que puede tener es el Espíritu Santo. Y si tiene un espíritu inmundo, de ninguna manera está el Espíritu Santo ahí. Porque la luz no puede coexistir con las tinieblas. La luz, expulsa a las tinieblas de manera instantánea. Ni siquiera ahí se da una guerra. Con lo que sí tenemos que seguir lidiando, como hemos dicho, es por nuestra naturaleza. No tenemos que responsabilizar a nuestros padres. De hecho, que mira, acá tenía una cita en Ezequiel 18:20, cuando los israelitas cuestionaban la justicia de Dios y decían, pero ¿por qué si nuestros padres fueron los que pecaron y nosotros estamos acá en cautiverio? ¿Cómo es posible que nosotros, inocentes, estemos recibiendo el castigo de Dios por lo que hicieron nuestros padres? Entonces Dios es injusto, estaban diciendo, porque esta maldición de estar en cautiverio no nos la merecemos. Y el Señor les dijo a través del profeta Ezequiel, nunca más dirán este refrán en Israel, porque el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre. Entonces ahí se va entendiendo más la revelación. Recordemos que la revelación es progresiva y a medida que vamos recibiendo información, vamos entendiendo a plenitud cada una de las verdades que deben articular todo el pensamiento bíblico. Entonces, no estamos bajo maldiciones de nuestros abuelos o de nuestros ancestros. Sí estamos luchando contra nuestra naturaleza humana, pero un día venceremos completamente por la promesa de Dios. Y sintámonos completamente en libertad, porque Jesucristo nos libertó. Él se hizo maldición para que sobre nosotros no pesara ninguna maldición. Y como dije también, si la maldición de Dios ya fue quitada, entonces no podemos tener temor en absoluto de una maldición humana. Mira que por eso es que la psicología se ha infiltrado mucho en la teología. Y hoy vemos a muchos predicadores que son más psicólogos que predicadores. Porque la psicología no responsabiliza al hombre. La psicología no responsabiliza a la naturaleza humana. La psicología te dice, fue el ambiente en el que creciste, fueron tus padres, tu tío que te traumó, la condición social fue la que te traumó. Y entonces el ser humano, cuando llega a ver sus maldades, dice, yo no soy culpable. El culpable fue el ambiente sociocultural, el mal ejemplo de mis padres. Entonces yo soy inocente. Entonces ya comprendo mi maldad y me desligo de ella. Yo no necesito arrepentimiento, yo necesito terapia. Lamentablemente la psicología enseña eso y es completamente contrario a la Escritura y es la base de muchas escuelas psicológicas e incluso de muchas escuelas filosóficas. Pero la Biblia nos enseña que nos tenemos que hacer cargo y en eso
Nosotros tenemos que, como iglesia cristiana, hacer muy bien esa distinción. Yo no quiero menospreciar la psicología y todo lo que esta ciencia ha aportado a la humanidad, que han sido muchos recursos muy buenos. Ese tema de que los padres y que los maleficios ancestrales y todo eso, también viene un poco con esta idea de la psicología, que no responsabiliza al individuo, sino que pone toda la carga de la responsabilidad en lo social, en la niñez. Y en la niñez todos hemos sufrido. Claro. Todos hemos atravesado por traumas de la niñez, todos hemos tenido padres imperfectos, tenemos que superarnos y perdonar y un montón de cosas. Es una realidad. Por eso nosotros tenemos que ver estos patrones que se repiten no tanto como maleficios místicos que hicieron brujería y esas maldiciones me alcanzaron a mí. Todo este tema supersticioso, eso tenemos que sacarlo. Sí hay comportamientos que se repiten y patrones, pero es un tema social, es un tema de ejemplo. Es un tema de la maldad propia del corazón y que en determinados ambientes se estimula esa maldad. ¿No es cierto? Porque si una persona nace en un ambiente de delincuencia, pues su naturaleza de delincuencia se va a disparar. Pero si una persona que nace en un ambiente donde no hay delincuencia violenta, porque es que todo ser humano, eso desde los más ricos hasta las esferas sociales más bajas, en todo se da el robo, el engaño, ¿no? Desde los políticos y los robos de millones hasta las clases sociales más bajas y el robo de lápices o del robo de bancos, se da de la misma manera. Sin embargo, bueno, entendemos que a cada uno se le va a disparar esa naturaleza de acuerdo al ambiente en el que está. Y es una realidad, pero no es causante. Esa situación no es causante, sino que esa situación dispara, vamos a decir, estimula ya la naturaleza humana. Eso es lo que así lo tenemos que entender, porque así es como lo enseña la Biblia. Entonces sí se dan esos patrones, pero tenemos que entender que es algo más de tipo social que influye en la conducta del ser humano.